Los grises volverían con fuerza, millones sobre millones, una armada tan vasta que bloquearía el cielo mismo cuando llegaran. Los plateados habían estimado 2 años antes de que la invasión comenzara de nuevo. 2 años para abiertamente prepararse, movilizarse, convertir la supervivencia en victoria. 2 años antes de que la Tierra enfrentara su última batalla. Para quienes nunca habían sabido, nunca habían sospechado, nunca habían creído en fuerzas más allá de su mundo, la verdad cayó como un trueno. La negación llegó primero, el miedo poco después, pero con cada imagen, cada documento, cada pieza de prueba indiscutible, la humanidad ya no podía ignorar la realidad. La transmisión mostró las máscaras biomecánicas de los espías grises fallando, revelando sus rostros aterrados. Las bobinas Tesla interferían con el campo de energía de la tecnología de camuflaje gris. La resistencia era real. Los grises venían, y la Tierra se estaba quedando sin tiempo. Por primera vez en la historia, cada persona entre 12 y 80 años fue convocada para entrenamiento. No hubo excepciones. Los niños aprendieron habilidades de supervivencia, navegación, evasión, combate básico, adaptado a su edad. Los adolescentes recibieron entrenamiento militar completo, armamento, estrategia, combate cuerpo a cuerpo, preparándose para unirse a las fuerzas activas si era necesario. Los adultos fueron asignados según sus habilidades, soldados, médicos, técnicos, ingenieros, estrategas, combatientes de la resistencia. Los ancianos ocuparon roles de asesoría, logística e inteligencia. Su experiencia era clave para la planificación, coordinación y moral. Esta ya no era solo una guerra para soldados. Era la humanidad peleando como uno solo. No hubo protestas, no hubo hesitación, no hubo resistencia contra el nuevo orden global, porque la verdad era innegable. Cada persona sabía, si no luchaban, morirían de todos modos. Si no se preparaban ahora, no sobrevivirían cuando los grises regresaran. La Tierra tenía 2 años. 2 años antes de que los cielos se oscurecieran, antes de que el suelo temblara bajo los ejércitos invasores, antes de que la guerra final por la supervivencia comenzara. ¿Y ahora? La humanidad ya no esperaba la extinción. Corría hacia la victoria, o hacia la muerte, porque ya no quedaba un punto medio. Cuando llegara el momento el mundo se levantaría unido, o caería para siempre. Pero esta vez, no sería una presa fácil, no más. Sin más manipulación, sin más sabotaje. Ahora, solo quedaba la guerra. Las fábricas operaban a máxima capacidad, armando armas, fortalezas, plantas de procesamiento. Búnkeres subterráneos, instalaciones masivas listas para la guerra, se construyeron en cada continente. Se desarrollaron estrategias de supervivencia, asegurando que, si las ciudades caían, los humanos sobrevivirían bajo tierra. Las nuevas armas fueron diseñadas y probadas, cada pieza de tecnología, plateada modificada para adaptarse al esfuerzo de guerra de la Tierra. Las torres de vigilancia monitoreaban cada movimiento, preparándose para las primeras señales de invasión. Era un mundo completamente nuevo, un planeta reformado para la supervivencia, para la guerra, para la resistencia. No más espera, no más dudas, no más fingir que la Tierra era solo otro mundo tranquilo, esperando ser conquistado. La humanidad se había unido. Y cuando los grises llegaran, encontrarían algo que nunca habían enfrentado antes. Una especie entera, unificada. Una resistencia más fuerte que cualquier otra que hayan aplastado antes. Un planeta que se niega a morir. 2 años. Eso era todo lo que tenían. Y por primera vez en la historia de la galaxia, la Tierra estaba lista para luchar. Durante años, Marco y su equipo habían equilibrado 2 realidades, una vida adolescente normal, con el peso de liderar una guerra secreta. Pero ahora,
Ahora no había separación. El tiempo de héroes era constante. Las 24 horas, los 7 días de la semana. No había fines de semana libres, no había sesiones nocturnas de videojuegos, no había reuniones casuales en la tienda de libros de Beto. Las risas se habían desvanecido, reemplazadas por determinación, agotamiento y una urgencia implacable. La Tierra ya no era un planeta de naciones, era un planeta de guerreros. Cada humano, sin importar su pasado, formaba parte de la lucha. De pie en el balcón de una fortaleza, mirando hacia un campo de entrenamiento en el desierto, Marco observó miles de nuevos reclutas combatiendo abajo, sus movimientos afilados, su resolución incuestionable. Pocos meses más. Eso era todo lo que quedaba. Mientras ajustaba el brazalete de escudo de energía en su muñeca, exhaló lentamente. No más teoría. No más preguntarse si la humanidad podría resistir. Estaba sucediendo. La guerra estaba aquí. ¿Y la Tierra? La Tierra estaba lista para quemar a los grises hasta los cimientos. Las ciudades dejaron de ser lugares de vida normal. Ahora eran zonas de entrenamiento masivas, donde los civiles se entrenaban en técnicas de combate cercano adaptadas de estrategias plateadas. Dominio de tecnología alienígena, aprendiendo a usar y modificar armamento. Plateado. Tácticas de supervivencia, preparándose para guerra urbana, defensa en búnkeres y escenarios de infiltración. Desde los 10 hasta los 80 años, cada persona entrenaba, apoyaba o contribuía al esfuerzo de guerra. No había quejas, no había resistencia, porque todos entendían la verdad. Si no peleaban, morían. Ya no eran solo líderes, eran símbolos. Cada humano en la Tierra conocía sus nombres: Marco, Beto, Jason, Ben, Valeria, Sofía, la Miss Gubi, José, Marta. Eran confiados, respetados, seguidos sin vacilar. Crear defensas de precisión, asegurando que las ciudades estuvieran reforzadas antes de la primera batalla. La infraestructura de la Tierra cambió de la noche a la mañana. Lo imposible se convirtió en rutina. Y mientras Marco observaba a millones de guerreros entrenando bajo el sol abrasador, lo supo: esto ya no era preparación. Esto era el inicio de la guerra. Los grises, una civilización clasificada como categoría 2 en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar toda la energía de su estrella madre, habían perfeccionado la guerra hasta convertirla en arte aterrador. Sus unidades de batalla no pensaban, no dudaban, no operaban con emoción o instinto. Estaban gobernadas por inteligencia artificial, siguiendo modelos predictivos, analizando amenazas con fría precisión, reaccionando solo dentro de parámetros predefinidos. Contra cualquier otra especie, esto siempre había asegurado la victoria. Pero ahora iban a enfrentarse a humanos, y los humanos no siguen las reglas. Los grises habían pasado siglos perfeccionando la conquista, analizando civilizaciones, prediciendo cada posible respuesta antes de que la guerra comenzara. Su inteligencia artificial aseguraba el control absoluto del campo de batalla, usando modelos avanzados para anticipar movimientos enemigos, debilidades y ajustes tácticos. Pero Marco y Beto, ellos no eran predecibles, y esa era la mayor ventaja de la Tierra. Los grises siempre habían confiado en la guerra predictiva, su inteligencia artificial garantizando que cada batalla estuviera ganada antes de empezar. Sus modelos tácticos anticipaban cada posible movimiento, neutralizando enemigos antes de que pudieran reaccionar. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo no sigue la lógica? ¿Qué sucede cuando la batalla misma es impredecible? Esa era la ventaja de la humanidad, y Marco era su mejor guerrero. Las técnicas de combate de Marco habían evolucionado más allá de la comprensión, desarrollando un estilo que rechazaba la estructura, abandonaba la previsibilidad y florecía en la adaptación instantánea. Crear defensas de precisión, asegurando que las ciudades estuvieran reforzadas antes de la primera batalla.
La infraestructura de la Tierra cambió de la noche a la mañana. Lo imposible se convirtió en rutina. Y mientras Marco observaba a millones de guerreros entrenando bajo el sol abrasador, lo supo. Esto ya no era preparación. Esto era el inicio de la guerra. Los grises, una civilización clasificada como categoría 2 en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar toda la energía de su estrella madre, habían perfeccionado la guerra hasta convertirla en arte aterrador. Sus unidades de batalla no pensaban, no dudaban, no operaban con emoción o instinto. Estaban gobernadas por inteligencia artificial, siguiendo modelos predictivos, analizando amenazas con fría precisión, reaccionando solo dentro de parámetros predefinidos. Contra cualquier otra especie, esto siempre había asegurado la victoria. ¿Pero ahora? Ahora iban a enfrentarse a humanos, y los humanos no siguen las reglas. Los grises habían pasado siglos perfeccionando la conquista, analizando civilizaciones, prediciendo cada posible respuesta antes de que la guerra comenzara. Su inteligencia artificial aseguraba el control absoluto del campo de batalla, usando modelos avanzados para anticipar movimientos enemigos, debilidades y ajustes tácticos. Pero Marco y Beto, ellos no eran predecibles, y esa era la mayor ventaja de la Tierra. Los grises siempre habían confiado en la guerra predictiva, su inteligencia artificial garantizando que cada batalla estuviera ganada antes de empezar. Sus modelos tácticos anticipaban cada posible movimiento, neutralizando enemigos antes de que pudieran reaccionar. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo no sigue la lógica? ¿Qué sucede cuando la batalla misma es impredecible? Esa era la ventaja de la humanidad, y Marco era su mejor guerrero. Las técnicas de combate de Marco habían evolucionado más allá de la comprensión, desarrollando un estilo que rechazaba la estructura, abandonaba la previsibilidad y florecía en la adaptación instantánea. Peleaba como una imposibilidad, cambiando de estrategia en medio del movimiento, tomando decisiones que rompían la lógica del combate y desarmaban por completo los cálculos enemigos. Cada paso, cada movimiento, cada finta, tenía capas y capas de engaño calculado. Una estrategia planeada que podía abandonarse en segundos. Una finta deliberada que se transformaba en un ataque real en medio del movimiento. Un aparente fracaso que mutaba en una oportunidad en un abrir y cerrar de ojos. Los algoritmos de los grises simplemente no podían seguirlo. Cada vez que sus máquinas intentaban predecirlo, Marco se convertía en algo completamente distinto. Dentro de las cámaras de guerra de los plateados, Marco ejecutó simulación tras simulación, forzando a los sistemas de batalla impulsados por inteligencia artificial a adaptarse a su imprevisibilidad. Nunca funcionó. Cada sistema de inteligencia artificial falló. Las máquinas eran demasiado estructuradas, demasiado dependientes de patrones preexistentes, y cada vez que intentaban contrarrestar sus movimientos, Marco cambiaba antes de que pudieran reaccionar. Simplemente, no podían calcularlo. Este capítulo lleva la batalla a un nivel completamente nuevo, presentando la guerra no solo como un conflicto militar, sino como un choque entre la lógica estructurada de los grises y la impredecibilidad humana. Beto no era solo un estratega, era el arquitecto de la imprevisibilidad misma. Diseñó escenarios de batalla que maximizaban la adaptabilidad humana, enseñando a los combatientes de la resistencia a abandonar formaciones rígidas, moverse como anomalías fluidas y atacar de maneras que destrozaban por completo las expectativas de la inteligencia artificial enemiga. Cada recluta bajo Beto aprendió el caos como arma, movimientos erráticos, tácticas de distracción, puntos de ataque impredecibles, transformando el campo de batalla en un rompecabezas viviente que ningún algoritmo de guerra podía resolver. Con Marco liderando la carga, la humanidad ya no era solo otra conquista más. Eran una especie que los grises nunca habían enfrentado antes. Cuando la invasión comenzara, los grises llegarían esperando orden, una resistencia estructurada,
una batalla que pudieran desmantelar matemáticamente. En cambio, encontrarían el caos mismo. Y el caos no pierde. Evoluciona. Desafía los cálculos. Rompe los fundamentos de los resultados esperados. El entrenamiento sin fin de Marco. La batalla contra la perfección. Dentro de las cámaras de guerra de los plateados, Marco ejecutó miles de simulaciones de combate, poniendo a prueba su capacidad de superar estrategias preprogramadas diseñadas por el emulador de la inteligencia artificial militar de los grises. Tuvo que dominar 3 elementos cruciales. El escudo de teletransportación. Redirigir el fuego enemigo en tiempo real, devolviendo los ataques contra sus propios agresores sin titubear. Tecnología de gravedad. Distorsionar la física del campo de batalla al instante, rompiendo formaciones, confundiendo respuestas de inteligencia artificial y sumiendo a las unidades enemigas en el caos total. Desarrollar técnicas donde los modelos de combate de inteligencia artificial fallaran al adaptarse lo suficientemente rápido, forzando las reacciones enemigas a fallos predecibles. Cada modelo predictivo lanzado contra él lo derrotó. Cada estrategia diseñada para contrarrestar sus movimientos la rompió. Esto ya no era solo entrenamiento, era reescribir la guerra misma. Ben, Jason y Valeria entrenaron junto a él, desesperados por igualar su velocidad, por mantenerse a la altura de su implacable adaptación al combate. Pero no importaba qué tan rápido se movieran, qué tan agudos se volvieran sus reflejos, Marco siempre estaba varios pasos adelante. Veía los ataques antes de que sucedieran. Predecía los movimientos antes de que se realizaran. Jason colapsó en el suelo después de una brutal simulación, jadeando. «Hermano, ¿todavía duermes?». Ben gruñó, masajeando sus brazos adoloridos. «Te juro, Marco, estás literalmente haciendo trampa contra la realidad». Valeria simplemente se rió, sacudiendo la cabeza. «Me niego a jugar tu juego, Marco. Ganaste. Todos reconocemos que eres un genio loco. Solo salva el mundo de una vez». Marco rió suavemente, pero sabía la verdad. No estaba entrenando para vencerlos. Estaba entrenando para vencer a los grises antes de que siquiera supieran que los golpeó. Los grises siempre habían ganado porque su inteligencia artificial predecía cada posible resultado antes de que la batalla siquiera comenzara. Pero ahora se enfrentaban a un oponente que la inteligencia artificial no podía calcular. Estaban peleando contra el caos mismo. Marco y Beto habían diseñado una estrategia de batalla que no podía rastrearse, que no seguía formaciones lógicas, que cambiaba en segundos antes de que cualquier cálculo pudiera finalizarse. La Tierra nunca había sido considerada una amenaza real en esta guerra. Pero la humanidad nunca había combatido como nada visto antes en la galaxia. Y cuando la invasión finalmente llegara, los grises comprenderían demasiado tarde. Habían cometido el error definitivo. Habían subestimado a los humanos. Y por primera vez en la historia de su imperio, estarían a punto de perder. En toda la historia de las conquistas de los grises, cada especie había peleado de manera predecible, reaccionando dentro de estrategias esperadas, moviendo tropas en formaciones predecibles, respondiendo de maneras que la inteligencia artificial podía neutralizar preventivamente. Pero los humanos eran diferentes. Tomaban decisiones erráticas, luchaban emocionalmente, instintivamente, caóticamente. Se adaptaban más rápido de lo que la lógica permitía. ¿Y Marco? Marco era la cúspide de esa imprevisibilidad, una excepción dentro de las excepciones, un guerrero que podía ver más allá de los algoritmos, más allá de las estrategias de batalla, más allá de la guerra misma. Y esa era la razón por la que los plateados creían en él. Porque por primera vez en la historia galáctica, había una especie que no podía predecirse, no podía calcularse, no podía controlarse. La Tierra no solo lucharía. La Tierra enseñaría a la galaxia lo que significa
una guerra real. Marco y Valeria siempre supieron que el amor y la guerra nunca podrían coexistir realmente, al menos no como ellos querían. Habían madurado, su vínculo más fuerte que nunca. Pero, ¿matrimonio? El matrimonio era una promesa de un futuro. Y la verdad era, no sabían si tendrían futuro en absoluto. El periodo de preparación de 2 años había expirado, y la armada de los grises estaba ahora a punto de llegar en cualquier momento. Por primera vez en la historia humana, toda la población había cambiado su mentalidad, viviendo en un estado permanente de alerta, levantando la vista al cielo cada 5 minutos, como si esperaran que se partiera en pedazos. De día o de noche, cada vistazo a las estrellas llevaba un peso inquietante. Todos sabían lo que venía. Ya no era cuestión de si llegaría. Era cuestión de cuándo. DEFCON 2. La Tierra al borde del abismo. El planeta había entrado oficialmente en DEFCON 2, el nivel de alerta más alto antes de la guerra. La humanidad ya no vivía como civiles. Eran soldados ahora, lo quisieran o no. Cada búnker estaba lleno, cada fortaleza reforzada. Tenían que estar preparados para el peor escenario posible. En todo el planeta, los búnkeres fortificados se convirtieron en los nuevos hogares de la humanidad. Cada uno albergaba 10.000 almas, estructurados como pequeñas ciudades de supervivencia. Defensas exteriores. Fuertes reforzados con múltiples torres de vigilancia. Barracones y trincheras diseñadas para resistir asaltos terrestres directos. 2 depósitos de droides de batalla, asegurando que las unidades automatizadas estuvieran listas para el combate. Un cañón de plasma capaz de disparar contra naves enemigas desde la superficie. Estructuras internas para la resistencia a largo plazo. Un hospital, equipado para traumatismos de emergencia y heridas de batalla. Plantas de procesamiento de agua, garantizando un suministro limpio y sostenible. Granjas en invernaderos, cultivando productos frescos para sobrevivir bajo asedio. Un arsenal, abastecido con armas, municiones y equipo de combate. Una estación de policía, encargada de mantener el orden y la seguridad interna. 20 áreas de dormitorios, preparadas para albergar familias, soldados y unidades de mando. 5 cafeterías, asegurando una distribución eficiente de alimentos. La sociedad entera se había reorganizado, pasando de la normalidad a una infraestructura de resistencia a gran escala. Las personas se trasladaron a las zonas urbanas, desesperadas por asegurar un lugar dentro de los búnkeres, sabiendo que la superficie sería perdida en cuanto la guerra realmente comenzara. No había quejas, no había resistencia, solo preparación. La certeza de que habían hecho todo lo posible para estar listos. Los implantes cerebrales funcionaban perfectamente, manteniendo a cada humano en la Tierra conectado a una sola conciencia cuando fuera necesario. Si una ciudad era atacada, todo el planeta lo sabría en segundos. Si se necesitaban refuerzos, los equipos de teletransportación podrían desplegarse de inmediato. Nadie quedaría aislado. La guerra se lucharía como una sola unidad. Los últimos meses habían sido los más difíciles que la humanidad había enfrentado. Los proyectos críticos debían completarse, las armas tenían que probarse, los búnkeres debían asegurarse, y en toda esa urgencia, quedaba poco tiempo para socializar, poco tiempo para el amor. Marco apenas veía a sus padres. Valeria apenas veía a Marco. Ben, Jason y Sofía solo hablaban en actualizaciones breves de misiones. Ya no había espacio para la vida personal, pero al final, todo había funcionado. Todos los planes y proyectos críticos se habían ejecutado con éxito, probados y puestos en acción. Millones de drones patrullaban los cielos, escaneando en busca de amenazas. Cada satélite, cada instrumento en órbita, estaba enfocado en el espacio, rastreando sin descanso para asegurarse de que cuando las primeras naves invasoras entraran en la atmósfera terrestre,
la humanidad lo supiera al instante. Y mientras las horas avanzaban, mientras la anticipación pesaba sobre ellos como una amenaza silenciosa, Marco permanecía afuera de la torre de mando de uno de los 20 búnkeres en Chicago, mirando el cielo, esperando. Luego vinieron las primeras señales de advertencia. Drones de gran altitud enviaron alertas urgentes de alta prioridad. Los satélites en órbita detectaron anomalías, y el cielo mismo comenzó a cambiar. Marco miró hacia arriba. Valeria se unió a él. Beto apretó los puños. Porque finalmente, después de años de espera, ellos habían llegado. Los grises estaban aquí, y la guerra de la Tierra había comenzado. El momento había llegado. La cuenta regresiva de 2 años de la humanidad había alcanzado 0. Y ahora, el cielo se rasgó. La realidad se dobló cuando la Armada Gris atravesó el espacio, burlando las estaciones de detección en Europa, evadiendo los monitores orbitales de Marte y, finalmente, destruyendo la red de defensa de la Luna, activando la alerta de emergencia en cada búnker, cada sala de guerra y cada último bastión en pie de la Tierra. Ya no había espera, ya no había preparación, ya no había dudas sobre si la supervivencia era posible. Era la guerra, y la Tierra estaba lista. En cuestión de segundos, el planeta activó sus defensas. Estaciones de artillería orbital dispararon, proyectiles de plasma masivos rasgando la flota enemiga, quebrando su formación táctica. El escudo planetario, impulsado por la coalición Humano-Silver, se expandió, resistiendo los primeros ataques de pulso de las naves nodrizas grises. Las fuerzas de resistencia, ahora compuestas por cada persona capaz entre los 12 y 60 años, tomaron posiciones, preparándose para los puntos de impacto, listas para enfrentar lo imposible. Porque los grises no estaban aquí solo para conquistar. Estaban aquí para borrar a la humanidad de la existencia. Pero la Tierra estaba a punto de mostrarles por qué eso jamás iba a suceder. Las primeras naves descendieron, lanzándose hacia centros militares, desplegando oleadas de unidades terrestres, atacando fortalezas, instalaciones, defensas urbanas. El planeta tembló bajo el impacto, explosiones iluminaban el horizonte, sombras de destrucción expandiéndose a lo lejos. Y en medio de todo, Marco estaba en el centro de comando de guerra, observando los mapas de batalla cambiar, las unidades enemigas desplegarse, las estrategias desarrollarse en tiempo real. El plan estaba definido, las armas estaban listas, los soldados estaban en posición. Y ahora, era el momento de demostrar la mayor fortaleza de la humanidad. Porque, aunque los grises habían visto guerras antes, nunca habían visto una resistencia como esta. Esta vez, la Tierra no iba a caer, no sin luchar, porque la humanidad no solo estaba sobreviviendo, estaba ganando, y la guerra apenas comenzaba. Cuando la Armada Gris atravesó el cielo, no hubo dudas, no hubo parálisis por el miedo. Las personas en la superficie, aquellos que habían elegido estar fuera cuando el enemigo llegó, entraron inmediatamente en modo de batalla. Era un espectáculo sin precedentes. Gente distinta, vidas distintas, orígenes distintos, ahora de pie uno al lado del otro, armas en mano, listos para enfrentar lo desconocido juntos. En las afueras de Dallas, bajo un cielo ahogado en humo, una trinchera se extendía por la tierra seca, alineada con los defensores de la humanidad, una fuerza tan diversa, tan improbable, que era casi poética. Una abuela afroamericana, sus rizos grises ocultos bajo su casco, manos firmes en su rifle de energía. Durante décadas, había salvado vidas como enfermera. Ahora estaba dispuesta a quitarlas si eso significaba proteger a los niños detrás de ella. Un adolescente mexicano, apenas 15 años, con un rostro que aún conservaba trazos de infancia, pero su postura, su mirada, eran las de un soldado. Nunca había disparado un arma antes de los simulacros de invasión, pero ahora sostenía su rifle de plasma con determinación, listo para luchar con todo
si eso significaba ver a su hermana pequeña otra vez. Un motociclista tatuado, en sus 50s, su chaqueta de cuero rota y reforzada con armadura improvisada, un dron de combate a sus pies, sincronizado con sus gestos de mando. Antes, lideraba una pandilla de motociclistas sobreviviendo al margen de la sociedad, pero ahora era parte de algo más grande. Una niña rubia de 13 años, sus manos temblaban alrededor del cañón de su rifle, su respiración entrecortada mientras el cielo se oscurecía con las naves enemigas. Siempre soñó con aventuras, ahora estaba viviendo una, pero no como la había imaginado. Ninguna de estas personas habría cruzado caminos en la vida cotidiana, nunca compartido una comida, nunca estado en la misma habitación. Pero ahora, eran soldados en la misma guerra, hombro a hombro, unidos no por la historia, ni por las circunstancias, sino por la simple verdad de que la supervivencia había borrado todas las diferencias. Y entonces, ocurrió. El cielo se partió, revelando el terror absoluto de la Armada Gris, una flota tan vasta, tan abrumadora, que por un breve instante toda la tierra se sintió insignificante. Pero nadie se movió, nadie corrió, nadie flaqueó. En cambio, el zumbido de las armas energéticas cobró vida, los escudos se activaron, las defensas se alinearon. La abuela ajustó su agarre, su dedo temblando sobre el gatillo. El motociclista exhaló lentamente, su dron de batalla entrando en modo de combate junto a él. La niña escolar tragó su miedo, plantando sus botas firmemente en la tierra, negándose a retroceder. El adolescente tomó una última bocanada de aire, y luego estabilizó su puntería. El enemigo había llegado, la guerra había comenzado. Y la humanidad estaba unida. Porque por primera vez en la historia, ya no importaba quiénes habían sido antes, importaba quiénes eran ahora. Defensores de la tierra, guerreros de la supervivencia, listos para luchar.